Pablo Escobar. Su nombre evoca imágenes de cocaína, violencia extrema y un poder tan inmenso que superó al de toda una nación. Pero lo más aterrador de este narcotraficante no era su riqueza ni su despiadado imperio. Era que, para muchos, todavía hoy, 30 años después de su muerte, es un héroe. Colombia se ha ido recuperando lentamente de las sangrientas guerras del narco de los 80 y 90. Y en ese proceso, un hombre, el hijo de Escobar, Juan Pablo, intenta dar sentido a la vida que tuvo al lado de un megalómano al que llamaba papá. Para Juan Pablo, la historia de su padre es la historia de dos hombres. Recuerdo algunas de mis fiestas de cumpleaños con mi padre y toda mi familia juntos, viviendo momentos muy felices. Juan Pablo era un niño que idolatraba a su padre, el mismo hombre que el mundo conocía como el rey del narco y el hombre más buscado del planeta. Para su familia era un hombre cálido y amoroso. Estaba dispuesto a dar mi vida por él. Así de profundo era mi amor. Visto desde afuera, la pregunta es obvia. ¿Cómo no odiar a un hombre que te dio una vida de fugas, de amenazas constantes y eventualmente de pobreza? No hay ninguna posibilidad de que pueda odiar a mi padre. Caminar por las ruinas de la casa familiar de los Escobar es retroceder a una época casi inconcebible en su riqueza y violencia. Pablo Escobar hacía una cantidad ridícula de dinero, $420 millones a la semana, contrabandeando cocaína desde las selvas de Colombia hasta las brillantes luces de Miami. Eso lo hizo un dios aquí, todopoderoso y generoso, un carismático y moderno Robin Hood para los más pobres del país. Él construía canchas de fútbol, iglesias e incluso un barrio entero para albergar a las personas sin hogar. Cuando tú disfrutabas de las riquezas de tu familia, ¿sentías que el trabajo criminal de tu padre estaba bien? No, porque no sabía exactamente lo que él hacía. Cuando yo tenía 7 años, después de que él mató al ministro, me dijo que él era un bandido. Un hombre que te da amor todos los días te dice que es un bandido, es difícil juzgarlo. Pero Escobar era un megalómano que buscaba el poder político con un ejército cribado de 3,000 asesinos conocidos como sicarios. En los 80 y principios de los 90, en el apogeo de su narcotráfico y su guerra contra cualquiera que se atreviera a desafiarlo, las calles de su ciudad natal, Medellín, se bañaron en sangre. Matamos 500 policías, 800 resultaron heridos. Fue una guerra. John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, fue el sicario más letal de Escobar. Sirvió 23 años en la cárcel por matar personalmente a 250 personas y, bajo las órdenes de Escobar, admite haber ordenado la muerte de miles más. ¿Por qué estás tan orgulloso de toda esta sangre en tus manos? No estoy orgulloso. Pablo Escobar no era un jefe, era una religión. En nombre de su religión, Escobar asesinó descaradamente a sus oponentes políticos. Derribó un avión de pasajeros con 110 personas a bordo para matar a un solo hombre que ni siquiera estaba en el avión. Y financió un ataque al Palacio de Justicia de Colombia, la máxima corte del país, simplemente para destruir las pruebas en su contra. Ese día 120 personas murieron, incluyendo 11 jueces de la Corte Suprema. La gente recuerda ese evento como un holocausto. ¿Tu padre alguna vez expresó algún remordimiento? No creo que haya expresado ningún remordimiento por nada en absoluto. Pensó que estaba haciendo lo correcto. No había nada de bajo perfil en Pablo Escobar. La hacienda Nápoles, su finca de 20 kilómetros cuadrados, era un tributo al exceso. Aquí tenía 3 zoológicos llenos de animales exóticos y a menudo robados, fiestas interminables y demasiados juguetes de niños para disfrutar. Pero este no era solo un refugio para su familia y amigos. Era el cuartel general de su campaña de drogas y terror. ¿Cómo era pasar tiempo ahí de niño? Era como vivir en Disneyland. Jirafas, elefantes, de todo. Muchas motocicletas, una pista de aterrizaje y muchas cosas que hacer y mucho dinero que gastar. Hoy, la hacienda Nápoles es un extraño parque temático. Lo surreal ha reemplazado la opulencia creada y disfrutada por los Escobar. Su destrucción comenzó cuando Escobar intentó legitimar su riqueza y poder al convertirse en político. ¿Qué piensas de la decisión de tu padre de intentar entrar en política? Fue su peor decisión en la vida, porque una vez que se metió en política, todos le prestaron atención.
Puso el foco de atención en él como familia y en él mismo. Si no hubiera hecho eso, creo que estaría vivo. Con su ambición política frustrada, Escobar regresó a la violencia para intimidar al gobierno y lograr que eliminaran el tratado de extradición con los Estados Unidos. Funcionó. Y así, como se acordó, Escobar se entregó. Pero al estilo de Escobar, fue encarcelado en una prisión que él mismo construyó, donde sus asesinos eran sus guardias, donde su hijo y cualquiera más podía visitarlo cuando quisiera. Tenían ruleta y muchos juegos para ellos. Era una prisión muy moderna. Era como un hotel de 5 estrellas. Se llamaba La Catedral, un lugar profano con una vista de pájaro de Medellín, un lugar dedicado a las pasiones de Escobar porque realmente era su refugio. Esto se debe a la corrupción y también al miedo que tu padre manejaba tan bien. Sí, él te ofrecía, si quieres recibir mi dinero, puedes tomarlo. Si no, vas a recibir balas. Elige. Finalmente Escobar eligió un camino que lo llevaría a su propia destrucción. Escapando de la catedral, pero aún librando una guerra, se estaba quedando sin amigos, lugares para esconderse y dinero. En esos últimos días de la vida de tu padre, ¿él esperaba morir? Siempre. Hablábamos de morir todo el tiempo, todos los días. Sabíamos que llegaría tarde o temprano. 2 de diciembre de 1993, el día después de su cumpleaños número 44, un cada vez más aislado y desesperado Pablo Escobar llamó repetidamente a su hijo de 16 años. ¿Cuándo hablaste con él por última vez? 10 minutos antes de morir. Siempre me decía que el teléfono es la muerte, y por eso llamó. Entonces se suicidó. Al rastrear su señal telefónica, la policía localizó a Escobar en el edificio desde el que llamaba. El enfrentamiento final fue un tiroteo en una azotea. Un desaliñado Escobar fue herido en el hombro y la pierna, pero Juan Pablo cree que Pablo hizo su propio escape final. Y encontraron una tercera bala. Sí, en su propia oreja, donde siempre me dijo que se pondría la bala. ¿Entonces crees que se suicidó 2 veces ese día, llamándote? Por supuesto. ¿Y suicidándose en la cabeza? Por supuesto. A Juan lo dijo un periodista que su padre estaba muerto. Su respuesta inmediata fue hacer esta amenaza. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijos. Yo solo los mato los malparidos. ¿En ese momento querías matar a todos? Sí, en ese momento sí. En los primeros 10 minutos sí. Y por eso, 10 minutos después de eso, llamé a la prensa y dije que nunca haría nada para continuar los pasos de mi padre. Y esa es la segunda amenaza, la de paz. Y esa es la única con la que he estado viviendo todos los días desde entonces. Para salvar sus vidas, Juan Pablo y su familia le dieron todo lo que tenían a los enemigos de su padre. Se fueron del país y cambiaron sus nombres. Fue la única manera. Cuando cambiamos nuestros nombres, al día siguiente éramos libres. Juan Pablo, ahora un arquitecto que vive en Argentina, ha diseñado una vida de paz buscando el perdón de las familias de las víctimas de su padre. No puede negar el odio que generó Pablo Escobar, pero tampoco puede rechazar el amor que siente por el hombre que siempre será su padre. Hablas de que el mayor premio es el anonimato. ¿Por qué ha renunciado a eso? Ya no me escondo porque no quiero esconderme. No maté a nadie. No hice daño a nadie. No estoy orgulloso de su violencia, pero estoy orgulloso de su amor por mí y por mi madre y mi hermana. Y todos tienen derecho, si quieren amarlo, porque hizo cosas que te hacen amarlo y otras que te hacen odiarlo. Ese es mi padre.